Descubre la increíble transformación del nuevo dueño del Cruzeiro y su impactante éxito en Super Miguel, con las manos temblorosas, miraba el papel que amenazaba con despojarlo de su herencia. Esa mañana, el sol de Guadalajara colisionó en su ventana como una verdad ineludible. Embargo, esa única palabra retumbaba en su cabeza mientras su corazón se debatía entre la desesperación y el deseo ardiente de salvar la finca familiar. La Casa del Café era más que un lugar, era un legado, un sueño amalgamado por su abuelo y alimentado por la tenacidad de su madre. ¿Cómo permitir que se desmoronara todo por deudas que parecían interminables? Desde niño, Miguel soñaba con revivir la producción del café que su abuelo cultivó con pasión. Su madre, una mujer fuerte que había trabajado sin descanso para sostener el negocio, siempre le decía que el trabajo duro y la fe en sus raíces eran la clave para no sucumbir. Sin embargo, el rayo del modernismo estaba despojando a su barrio de las tradiciones, y muchos en Guadalajara preferían lo nuevo, lo comercial, ignorando el valor de lo auténtico. Atrapado en esta encrucijada, su mente se llenó de dudas. ¿Era realmente digno de continuar con este legado? ¿Qué debo hacer?, se preguntó mientras una presión abrumadora se instalaba en su pecho. La angustia se mezclaba con la rabia. Su formación académica, sus conocimientos como ingeniero agrónomo, parecían insuficientes ante este coloso de responsabilidades. Miguel deseaba aplicar prácticas sustentables que rescataran la esencia del café, pero temía que el riesgo lo apartara de lo que su madre y su abuelo habían defendido con tanta tenacidad. En ese instante una voz familiar resonó en su mente: Gabriel, su antiguo profesor, un faro de sensatez en su vida tumultuosa. Recordó cómo en clase siempre incitaba a la innovación y a volver a las raíces. ¿Podría aprender de él para enfrentar esta tempestad? Aunque Miguel veía destellos de esperanza, la sombra de los viejos socios de la familia, quienes despreciaban su repentino interés por retomar las viejas tradiciones, lo llenaba de miedo. A medida que los días se acortaban y el embargo se acercaba como un lobo hambriento, decidió buscar ese diario de su abuelo que su madre le había mencionado en ocasiones. El papel de la memoria se convirtió en su refugio. La búsqueda lo llevó a un rincón polvoriento de la casa, donde encontró el diario desgastado, lleno de anotaciones y secretos sobre un método de producción que había cambiado vidas. Al abrirlo se le agolparon las emociones, alegría por la revelación, pero al mismo tiempo, una intensificación de su conflicto interno. Si aplicaba ese conocimiento, ¿podría resucitar la finca? ¿O eso le acarrearía la desaprobación de su madre y la comunidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La fecha límite se acercaba como un jadeo. El miedo lo estaba consumiendo cada vez más. Miguel se encontraba en un mar de incertidumbre. ¿Sería capaz de desafiar su propio entorno, reescribir las reglas de su vida y su familia? La presión aumentaba, y la idea del embargo era un pulso constante, una amenaza ineludible. Justo cuando parecían encontrar respuestas, el dilema lo aplastaba con más fuerza. El legado estaba a punto de desvanecerse, y el futuro, con su corazón latiendo en un vaivén descontrolado, se nublaba en la penumbra de lo desconocido. ¿Podrá Miguel enfrentar la tormenta y salvar no solo la finca, sino su propia identidad? La historia continúa. La penumbra de la habitación se convirtió en un refugio inquieto mientras Miguel hojeaba las páginas amarillentas del diario. Cada palabra estaba impregnada de la voz de su abuelo, un suave recordatorio de pasión y persistencia en un mundo que se desvanecía. La tradición vive pero debe adaptarse, había escrito su abuelo con la tinta desgastada por el tiempo. Esa línea resonaba en su mente, un eco que lo empujaba hacia adelante en su dilema. La idea de adaptar sus raíces sin perder la esencia comenzó a tomar forma. Miguel cerró el diario con firmeza, había un camino por recorrer, un plan que moldear. Con su formación de ingeniero agrónomo, había aprendido sobre nuevas técnicas de cultivo y sostenibilidad que podrían ayudar a revivir la finca. Pero necesitaría más que solo conocimiento, requería convicción y valentía para desafiar a quienes dudaban de él. Los días siguientes fueron una vorágine de investigación y consultas.
Miguel se sumergió en libros de agronomía y sostenibilidad, buscando métodos innovadores que honraran las tradiciones de su familia. Cada tarde regresaba a la finca, sus manos oscurecidas por la tierra, sintiendo la conexión con sus antepasados, una corriente vital que le infundía fuerza. Sin embargo, en su mente la figura de los socios antiguos lo acechaba, sus miradas escépticas desafiándolo a dar un paso en falso. La presión interna era palpable. Miguel sabía que cualquier desviación podría ser utilizada como munición en su contra. La voz de su madre, que siempre había sido su gran apoyo, comenzaba a ser un murmullo en su cabeza, recordándole los desafíos que había enfrentado y las decisiones difíciles que había tomado. Hazlo por ella, hazlo por su memoria, se decía a sí mismo cada vez que una nueva idea de reestructuración surgía. Una noche, frente a su computadora, Miguel tomó una decisión crucial: realizar una presentación con su visión renovada para la finca. Tendría que abordar a los socios de su familia, quienes siempre habían visto las cosas de una manera. Sabía que podría ser un momento de confrontación, pero sus deseos de revitalizar el legado lo empujaron a actuar. La presentación se llevaría a cabo en una antigua sala de conferencias en el centro de Guadalajara. El espacio estaba impregnado de historia, y el aire se sentía denso y cargado de expectativas. Miguel llegó ese día con una carpeta llena de ideas y gráficos, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Cada paso hacia la sala era una mezcla de nerviosismo y determinación, una serie de preguntas sobre si su legado podría resignificarse. Al entrar, se encontró con los rostros familiares de los socios y sintió que el aire se congelaba. ¿Realmente estoy listo para esto?, pensó mientras tomaba su lugar frente a ellos. La mirada escéptica de don Alberto, un socio clave que había heredado el escepticismo de generaciones, lo intimidaba, pero decidió no dejarse llevar por el pánico. Miguel comenzó a hablar, cada palabra se empezó a conectar con las raíces de la finca y el legado que tanto valoraba, pero la presentación no sería un camino liso. En medio de sus argumentos, un comentario despectivo de don Alberto cortó la atmósfera. ¿Qué sabes tú de las verdaderas prácticas de la finca? Lo que intentas hacer es una locura, desafió, y ese golpe lo hizo tambalearse. Miguel sintió la urgencia de responder con claridad, pero sus pensamientos se agolpaban. Las dudas comenzaron a acampar intrusas en su mente. ¿Podría realmente llevar a cabo la transformación que deseaba? La presión del ambiente era palpable y la mirada de sus socios lo empujaba hacia un precipicio emocional. La sala se volvió un hervidero de murmullos. Sin embargo, en ese instante de debilidad, Miguel recordó la voz de su abuelo, el poder de la tradición fusionada con innovación. La historia de su familia era su ancla. Este es el momento de la verdad, pensó con determinación, preparándose para seguir adelante a pesar del miedo. Así, de la interrogante de su futuro y la herencia, Miguel se encontró listo para el desafío. Antes de que pudiera lanzar su respuesta, un llamado desde el exterior hizo eco en su mente. ¿Sería la respuesta que necesitaba para ese enfrentamiento crucial? La historia está lejos de finalizar. Miguel se plantó firme frente a sus socios, sintiendo la intensidad del momento. Las palabras de don Alberto resonaban en sus oídos, llenas de desdén y duda. Sin embargo, ese mismo desacuerdo lo impulsó a aferrarse más a su visión. Con voz pausada, comenzó a articular su respuesta. Lo que intento hacer no es una locura. Es una oportunidad, afirmó mirando a cada uno de los rostros que lo rodeaba. La presentación se convirtió en un acto de defensa, un intento por recuperar la confianza que sentía tambalear. Mostró gráficos que proyectaban el futuro de la finca, imágenes de cultivos sostenibles y métodos de producción innovadores que respetaban el legado. Con cada diapositiva, Miguel no solo compartía información, se lanzaba a la piscina de sus propios temores y convicciones. Don Alberto no se quedó callado. Todos hemos trabajado en esto durante años. ¿Crees que puedes cambiarlo todo de la noche a la mañana?, interrumpió con un tono que lastimó profundamente a Miguel. En ese instante se dio cuenta de que no solo defendía un proyecto profesional. Estaba luchando por su derecho a ser el guardián de su propia historia. Enfrentarse a las sombras del pasado no sería fácil, las palabras surgieron de su ser, su pasión encendió una llama en su voz. Sí, hay prácticas que hemos seguido durante generaciones que funcionan. Pero la tierra ha cambiado y nosotros debemos adaptarnos a esas transformaciones. No se trata solo de nuestros cultivos, sino de nuestra supervivencia como legado. La sala se llenó de un silencio reflexivo.
Algunos rostros comenzaban a mostrar interés mientras otros se mantenían escépticos, los murmullos empezaron a cesar y, de repente, Miguel sintió que la conversación se tornaba en algo más positivo. La presión que había sentido antes se transformó en la energía palpable de un zarandeo entre tradición y modernidad. La determinación de transformar la finca no solo era su objetivo, se convertía en un llamado hacia sus socios. Si no damos este paso, corremos el riesgo de perder lo que realmente somos, concluyó, sintiendo que había sembrado una semilla. La presentación terminó, pero la discusión estaba lejos de concluir. Uno a uno, los socios comenzaron a expresar su opinión. Algunos mostraron apoyo inicial, mientras que otros se mantenían en su postura ironista. La sala se transformó en un campo de batalla de ideas, donde Miguel no solo defendía su posición, sino que también empezaba a abrirse a las opiniones ajenas, con la esperanza de construir un consenso. Después de largas horas de intenso debate, el diálogo derivó hacia la propuesta de realizar un experimento, aplicar algunas de sus ideas en una sección reducida de la finca durante la próxima temporada. Aunque había tomado un pequeño paso hacia adelante, la cultura de la resistencia persistía. No obstante, Miguel sintió que había logrado algo importante, había puesto sus cartas sobre la mesa. Al salir de la sala, la adrenalina recorría su cuerpo. Había comenzado a hacer frente a los temores que lo habían estado paralizando. Sin embargo, sabía que esta victoria era solo un inicio. Dentro de él, la voz de su abuelo susurraba que el verdadero desafío apenas comenzaba. Una noche, mientras revisaba entre documentos antiguos, encontró planos de cultivos que su abuelo había trazado a mano. Una idea brillante se encendió en su mente. Podría mezclar las técnicas tradicionales que habían funcionado durante décadas con sus propuestas modernas de innovación. Este era un terreno inexplorado, un camino que lo llevaría a descubrir no solo los secretos de la finca, sino también los límites de su propia creatividad. En ese momento, supo que la transformación no solo dependía del apoyo de sus socios, sino de su capacidad de innovar y perseverar. La resolución comenzaba a tomar forma. Aquí, en su búsqueda de revitalizar la finca, Miguel desearía fusionar el pasado con el futuro. Mientras organizaba su mesa para un nuevo día de investigación, un pensamiento inquietante se deslizó por su mente. Estaré bajo la atenta mirada de los escépticos, pero eso me dará el impulso para demostrarles que los sueños son el primer paso hacia la realidad. Pero, ¿quién se convertiría en su aliado más amenazador en esta ambiciosa travesía por la herencia familiar? Las sombras del pasado aún acechaban silenciosamente, esperando el momento para salir a la luz. Miguel se despertó temprano al día siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte. La luz dorada filtrándose a través de las ventanas de su oficina secundaria lo iluminó, y en cierta forma, lo llenó de un renovado sentido de propósito. Decidió que ese día sería el día en que comenzaría a poner en práctica su visión, aunque fuese un pequeño paso. Tenía que demostrar que un cambio era posible, no solo para él, sino también para toda la finca. Mientras caminaba entre los cultivos, la humedad de la tierra despertó sus sentidos. Observó el cuidado que habían puesto sus antepasados en cada surco. Aún así, se sintió frustrado por la falta de innovación que aplastaba el potencial del lugar. Era un cuadro de contrastes, la tradición impregnaba el ambiente, pero la modernidad exigía su lugar. Sabía que debía encontrar ese equilibrio, y para ello necesitaba aliados que compartieran su visión. El primer paso sería hablar con los obreros durante la pausa del almuerzo. En su mente la idea se desarrollaba como un plan que había tomado forma casi orgánica. Iría más allá de narrar su proyecto, buscaría inspirar. Si podían ver el potencial y cómo sus innovaciones podrían facilitar su trabajo diario, cambiarían de opinión más rápido que cualquier gráfico o presentación. Cuando llegó el momento, Miguel se acercó al grupo con una mezcla de nervios y determinación. Comenzó a hablar sobre los beneficios de un método de cultivo alternativo que utilizaba menos pesticidas y que aplicaría técnicas de conservación del agua. Les expuso cómo la adopción de nuevas prácticas no significaría un cambio drástico en su rutina diaria, sino una mejora. Su voz resonaba con autenticidad y pasión. Los obreros comenzaron a prestar atención, y Miguel sentía que la chispa de la curiosidad se encendía en sus ojos. Su mente también empezó a interrogarse sobre su capacidad de liderar esta transformación. ¿Podía realmente convertirse en la figura que unificara tanto la tradición como la innovación? Las dudas comenzaron a asaltarlo de nuevo, pero su espíritu aventurero se reavivó al ver cómo algunos obreros asintieron, mientras que otros hicieron preguntas inquietos e interesados. Pero no todo fue perfecto.
Algunos todavía tenían dudas. ¿Por qué cambiar algo que ha funcionado bien?, preguntó uno de los más veteranos del grupo. Esa resistencia golpeó a Miguel en el corazón, paralelo al enfrentamiento con sus socios. Sin embargo, en lugar de retroceder, eligió entrar en ese dilema. Porque la Tierra ha cambiado. Lo que funcionaba hace décadas puede no ser suficiente hoy, respondió con calma. Esa confrontación fue un momento crucial, le permitió a Miguel vislumbrar no solo el rechazo al cambio, sino el apego emocional hacia lo que conocían. Decidió que necesitaría crear confianza, no solo con los socios, sino con cada miembro de la finca. Regresó a su oficina y durante las siguientes semanas, se dedicó a investigar y planificar. Elaboró un programa de formación que integraría las nuevas técnicas, pero también invitaría a los viejos sabios de la tradición, aquellos que aún veían la importancia del legado. Miguel estaba comenzando a forjar un camino, pasito a pasito, y le dio un sentido de dirección a su propia frustración. Sin embargo, la presión aumentaba a medida que se aproximaba la fecha en que ejecutaría su pequeño experimento en la finca. En el fondo de su ser, sabía que aquel sería uno de los momentos más críticos de su vida. Una noche, mientras revisaba los documentos, su asentimiento fue interrumpido por un teléfono inesperado. Era don Alberto. La voz en el otro extremo era potente y grave, llenando la habitación con una sombra de incertidumbre. Miguel, debemos hablar. Lo que estás planeando podría traer más problemas de los que imaginas. La tensión en su boca se tornó en silencio. Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus críticos, sino también a la voz más crítica de todos, la de su abuelo. Podría demostrarles que estaba listo para transformar el legado familiar, o quedaría atrapado en la red de sus propias dudas. El día siguiente comenzó con una atmósfera eléctrica en la finca, y Miguel sintió que el peso de la incertidumbre lo empujaba a avanzar. La conversación con don Alberto resonaba en su mente, presionándolo a cuestionarse más. Era un llamado a la acción, no solo un aviso. El primer encuentro con los obreros se acercaba rápidamente, y la ansiedad palpitaba en su pecho. Necesitaba afianzar su liderazgo, demostrar que no solo era un joven idealista, sino alguien con la capacidad de articular su visión y convertirla en realidad. Frente a su espejo observó sus propios reflejos de duda y ambición. En el fondo conocía que tener éxito no dependía solo de su expertise, sino de su habilidad de conectar con ellos en un nivel más profundo. A medida que sus días se tradujeron en intensas sesiones de preparación, Miguel se sumergió en la investigación. Estudió casos de éxito de cultivadores que habían implementado técnicas alternativas, anotando detalles de su trayectoria, sus éxitos, pero también sus fracasos. Cada historia le ofrecía una lección valiosa y, en gran medida, un faro que iluminaba su propio camino incierto. Observó patrones, comprendió estrategias y, lo más importante, vio cómo la perseverancia y la adaptabilidad eran claves para la transformación. Miguel organizó un pequeño taller en la finca para explicar sus ideas. Decidió que no se trataría solo de presentar un método diferente, sino de crear un espacio donde todos pudieran contribuir y sentirse escuchados. Quería que entendieran que su perspectiva sobre la agricultura no era una manera de desmerecer sus años de experiencia, sino una apertura hacia un futuro compartido que podría beneficiarles a todos. El día del taller llegó, y el murmullo de los obreros se hacía cada vez más presente en el aire cargado de expectativas. Miguel respiró hondo y entró en la sala con una firme resolución. Tenía que ser el faro de luz, un catalizador de cambio. Con una proyección vívida mostró imágenes de cultivos vibrantes, análisis de resultados y métodos que beneficiaban el medio ambiente. A medida que avanzaba, su voz comenzó a resonar con confianza. Resaltó la relación simbiótica entre tradición e innovación. No había por qué excluirse mutuamente y él era el puente. Sin embargo, de nuevo surgió un murmullo de escepticismo. Uno de los obreros más renuentes mostró su resistencia de forma palpable, retándolo abiertamente. ¿Qué pruebas tienes de que esto no es una locura? Ese instante fue decisivo para Miguel. La presión de ese cuestionamiento lo confrontó de lleno con su propia inseguridad, pero en lugar de tambalear, tomó una decisión consciente. Compartió su propio proceso, su evolución personal al descubrir la importancia de adaptarse y escuchar incluso las voces más críticas. Hizo una pausa para permitir que sus palabras resonaran en los demás, sabiendo que conectarse emocionalmente era tan vital como transmitir información. Como resultado, algunos comenzaron a asimilar la posibilidad de un cambio. Pudo ver en sus ojos que no eran solo obreros, sino compañeros que se atrevían a soñar.
Pero la resistencia seguía en pie, y Miguel comprendió que cambiar las mentalidades requeriría tiempo y persistencia. El proceso de conectar su visión con la esperanza de los demás lo llevó a una revelación profunda acerca de su liderazgo. Se dio cuenta de que no solo debía comunicar su mensaje, sino invertir en cada uno de ellos. La próxima etapa de su transformación personal sería aprender no solo a liderar, sino también a servir, a ser parte del mismo tejido que anhelaba transformar. Esa noche, mientras la brisa suave acariciaba la finca, Miguel sintió que estaba en el justo punto de inflexión. Se creían capaces de hacer más. Pero justo cuando contemplaba convertir esa chispa en un fuego ardiente, el teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje inesperado de don Alberto. Miguel, parece que hay quienes se oponen a los cambios más de lo que pensabas. Deberías prepararte porque podría haber más de una batalla por enfrentar. Ese aviso intensificó su determinación, pero también lo sumió en el dilema de cómo dar su próximo paso. ¿Estaba realmente listo para enfrentar no solo la resistencia de su familia, sino también sus propios miedos? La respuesta podría definir no solo su futuro, sino el de la finca misma. El día siguiente fue diferente. Miguel despertó con la determinación de enfrentar la creciente resistencia. La advertencia de don Alberto pulsaba en su mente como un tambor, martillando cada pensamiento y cada decisión. Sabía que su próximo paso no podría ser simplemente un ajuste en su enfoque, necesitaba un plan, una estrategia bien fundamentada que no solo aliviara sus propias ansiedades, sino que también diera respuesta a las dudas de los demás. Durante la mañana, salió a recorrer la finca. El aroma de la tierra mojada tras la lluvia de la noche anterior le dio una nueva perspectiva. Cada planta, cada brote que emergía del suelo representaba el potencial de un nuevo comienzo. A esa imagen le dio un sentido renovado. Miguel se sentó bajo un viejo árbol de castañas, donde solía jugar de niño, y sacó su cuaderno. Empezó a escribir, cada palabra fluyendo con un propósito. Anotó preguntas que se había estado haciendo y las posibles respuestas que había investigado. Lo que parecía confuso comenzó a formar un esquema claro. Su visión ya no sería un sueño abstracto, sino una serie de pasos concretos. Decidió que debía organizar una reunión con don Alberto. Miguel quería comprender en profundidad cuál era la raíz de la resistencia que enfrentaba, no solo suya, sino la de los demás. La interacción con su mentor, esa figura constructiva y exigente, podría ser la clave para desentrañar los temores ocultos de esa oposición. En el encuentro, la tensión era palpable. Don Alberto, con su mirada perspicaz, escuchó atentamente las inquietudes de Miguel. No es solo cambiar el método de cultivo, Miguel. Es lo que representa, afirmó don Alberto, y sus palabras resonaron en el ambiente. La tradición te da solidez, pero la innovación puede percibirse como una amenaza. Esa observación, aunque familiar, significaba más de lo que Miguel había imaginado. Se dio cuenta de que no podía luchar solo, tenía que ser un facilitador del cambio, ayudando a sus obreros a ver la transformación como una oportunidad y no como un riesgo. Esa tarde, Miguel se sentó junto a su mesa de trabajo, papeles desordenados a su alrededor y una mente en ebullición. Había una línea entre lo que quería lograr y lo que los demás temían. ¿Cómo podría construir un puente? Sin darse cuenta, comenzó a dibujar un nuevo plan de acción. Quería establecer pequeños grupos de discusión donde todos pudieran expresar sus inquietudes sin temor. Al hacerlo, convertiría la resistencia en un diálogo que facilitaría el entendimiento. No sería fácil, sabía que habría empujones y tirones, pero su idea se alineaba con su deseo de servir, no solo de liderar. Como parte de su estrategia, Miguel también planificó un segundo taller, esta vez centrado en escuchar y resolver las dudas que los obreros tenían respecto a su visión. Quería que la plaza de la finca se convirtiera en un espacio para la voz de todos, no solo la suya. De esta forma, Miguel se vería como parte de un equipo en lugar de un dictador que impone sus ideas. Esa conexión genuina, esa pasión por el trabajo conjunto podría ser lo que realmente transformara la finca. La noche llegó proporcionando un momento de reflexión. Miguel miró por la ventana, el cielo despejado estrellado llenaba su visión. Era un recordatorio del vasto universo y cómo cada estrella podía brillar gracias a su propia luz, tal como cada uno de sus obreros podía brillar si se les daba la oportunidad. Pero una pregunta persistía: ¿sería suficiente su esfuerzo dulce para cambiar la mentalidad de quienes más se oponían? No sería un camino sencillo, y la incertidumbre se erguía como una sombra tenue pero persistente.
Justo cuando estaba a punto de sumirse en los pensamientos, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de un antiguo amigo que ahora trabajaba en agricultura sostenible, le invitaba a una conferencia sobre nuevas técnicas agrícolas en la ciudad. Podría ser la oportunidad que necesito para aprender más y conectar con otras voces afines, pensó. Pero eso implicaba salir de su burbuja de confort. ¿Estaría dispuesto a hacerlo sin saber qué paso tomar? Miguel sintió su corazón acelerarse. La lucha interna que ahora enfrentaba podía llevarlo a un punto crucial en su vida. El cambio se avecinaba, pero su capacidad para adaptarse podría ser la diferencia decisiva. ¿Podría él realmente expandir su horizonte y aprender de aquellos que había admirado durante tanto tiempo? Esa decisión podría marcar el inicio de una verdadera revolución en su vida. Miguel despertó temprano, la luz del nuevo día acariciando su rostro mientras se sentaba en la cocina. Su mente transitaba rápidamente entre las palabras de don Alberto y los planes que elaboraba. La idea de asistir a la conferencia pulsaba en su interior como un imán, atrayéndolo hacia la posibilidad de expandir su conocimiento y su red de contactos. Se preparó una taza de café, y mientras la máquina burbujeaba, se plantó ante el espejo. Un leve destello de desconfianza cruzó su mente, realmente estaba listo para dar el salto. Al observar su reflejo, recordó la razón que lo impulsaba a buscar el cambio. No era solo por él, sino también por sus obreros, quienes dependían de su liderazgo. Esa convicción cambió el tono de sus pensamientos. Al terminar su café, Miguel decidió ir. Tenía que buscar respuestas y aprender de otros en su campo. El viaje a la ciudad representaba mucho más que un desplazamiento físico, era un viaje emocional. En el bus, las calles que pasaban rápidamente por la ventana reflejaban el contraste entre la tradición de su hogar y las innovaciones que esperaba encontrar. A cada kilómetro su mente hacía eco de sus inseguridades, pero también de la posibilidad de un futuro más brillante. Al llegar a la conferencia, el bullicio del lugar lo sumergió en una atmósfera vibrante. Miguel se sintió abrumado por la cantidad de conocimientos en juego, pero al mismo tiempo, una chispa de curiosidad lo guiaba. Las intervenciones empezaron, y cada ponente ofrecía información que resonaba con su propia visión. Miguel tomó notas, sus pensamientos fluyendo como un río, cada idea alimentando su resolución. Al final de las ponencias, se dio cuenta de que su aprendizaje no solo sería académico, conoció a otros profesionales que compartían sus inquietudes y desafíos. Una conversación con una experta en transformación agrícola, Mariana, se convirtió en el centro de su atención. Su visión se alineaba con la de Miguel, quería inspirar a otros a abrazar el cambio. Inmediatamente Miguel se sintió atraído por su pasión. Se intercambiaron números, y él sintió que ese encuentro podría ser un punto de inflexión decisivo. El regreso a casa fue un torbellino de emociones. Miguel comprendía que aunque había aprendido mucho, el verdadero desafío comenzaba ahora. A medida que su mente reflexionaba sobre nuevas estrategias, un pensamiento inquietante surgió: ¿cómo podía aplicar lo aprendido sin alienar a aquellos que aún se resistían? En su deseo de cambiar el enfoque de la finca y expandir la visión hacia la sostenibilidad, sabía que tendría que ser el mediador entre la tradición y la innovación. Los días posteriores transcurrieron en un torbellino de preparación. Desde la construcción de su presentación para el taller hasta la planificación de las discusiones grupales, cada acción estaba enfocada en calibrar su comunicación. Miguel dedicaría tiempo a formar la narrativa de su cambio. Las palabras podrían convertirse en su puente entre los sembradores de la tierra y su visión de un futuro diferente. Sin embargo, el vacío de incertidumbre todavía latía. Mientras escribía su presentación, la duda se manifestaba en la forma de una pregunta rota: ¿su enfoque sería suficiente para desmantelar la resistencia de quienes llevaban décadas arraigados a sus costumbres? La idea de enfrentar la oposición, de ver sus miedos reflejados en la sorpresa de sus obreros, lo llenaba de ansiedad. ¿Valdría la pena aventurarse con candidez, o estaban destinadas a quedar atrapadas las semillas de su visión en la tierra estéril del miedo? Esa noche, tras varios intentos de descanso, su teléfono vibró. Era un mensaje de Mariana: Miguel, ha pasado tiempo desde que nos conocimos. Me encantaría hablar sobre algunos proyectos juntos, la colaboración podría ser clave. Al leerlo, una mezcla de emoción y temor recorrió su piel. ¿Podría realmente dar el siguiente paso y colaborar con alguien que comparte su pasión, sin temor a perder su propia voz, mientras la ansiedad burbujeaba en su interior? La decisión se volvió inevitable.
Sin resistencia, Miguel presionó responder con su corazón latiendo en consonancia con el horizonte que se iba abriendo ante él. Pero cada paso parecía traer un conjunto de complicaciones. La resistencia interna seguía allí, implicándole el dilema de cómo adaptar su voz a la sinfonía de nuevas colaboraciones. Era capaz de ser un conductor en esa orquesta sin perder su tono único. La noche se envolvió en una inquietud creciente, mientras su mente se centraba en la próxima interacción con los obreros, un encuentro donde todo podría cambiar. ¿Acaso había sabido hablar su verdad ante ellos, o era la incertidumbre la que iba a marcar cada palabra? El eco de su propia resistencia resonaba más fuerte que nunca, como una advertencia de lo que estaba por venir. Miguel se despertó antes de que el sol comenzara a asomarse por el horizonte. La ansiedad lo abrazaba, como un viejo amigo que se negaba a desvanecerse. La reunión con sus obreros estaba programada para esa mañana, y su presentación se agolpaba en su mente, una mezcla de nervios y esperanza. Tenía que comunicarles su visión de un futuro sostenible, pero también debía manejar el despliegue de sus emociones, canalizando su incertidumbre en motivación. Mientras preparaba el desayuno, se dedicó a ensayar sus palabras. Cada frase era un intento de reconciliar su deseo de innovar con la carga emocional que llevaba consigo, la carga de ser el líder que su equipo necesitaba. En ese momento el café ayudó a calmar sus pensamientos, transformando el murmullo interno en diálogo. El trayecto al campo fue un viaje introspectivo. La música sonaba suavemente en la radio, pero su mente se movía más rápido que el automóvil. Necesitaba abordar las inquietudes de su equipo, mostrarles que el cambio no significaba perder lo que eran, sino más bien un crecimiento colectivo. Sin embargo, cada vez que lo pensaba, la crítica posible de los que se oponían a sus ideas resonaba con fuerza. ¿Sería suficiente su enfoque para ganar corazones y mentes? Al llegar, la finca lo recibió con el mismo silencio que había experimentado tantas veces. Los obreros ya estaban ahí, y las miradas que recibía mezclaban curiosidad y recelo. Miguel sintió un nudo en el estómago mientras se paraba frente a ellos, el peso de su responsabilidad haciéndose latente. Se tomó un momento para observar cada rostro, reconociendo la historia, la dedicación y el esfuerzo que todos compartían, y entendió que no estaba solo en su búsqueda, ellos también tenían sueños y aspiraciones. Comenzó a hablar, y al principio sus palabras eran titubeantes, pero a medida que se adentraba en la presentación, cada frase se sintió más sólida. Compartió sus aprendizajes de la conferencia, expuso su deseo de implementar métodos sostenibles que no solo beneficiaran la producción, sino que también cuidaran de la tierra y de sus familias. La pasión en su voz creció, eso fue evidente, pero aún había un rosario de escepticismo flotando en el aire. Fue entonces cuando, tras haber depositado su corazón en la mesa, un obrero, Manuel, se levantó. Su expresión era dura, pero sus palabras estaban llenas de historia. Miguel, hemos hecho esto durante décadas. ¿Por qué cambiar lo que ha funcionado? La pregunta directa y punzante caló hondo en Miguel. No solo se enfrentaba a la resistencia al cambio, sino a una cultura de tradición arraigada. Sin embargo, en lugar de reculó, Miguel sintió que era el momento de profundizar. Manuel, entiendo tu preocupación. Pero te pregunto, ¿qué pasará si continuamos por este camino? ¿Podemos garantizar que nuestras prácticas son sostenibles para el futuro de nuestros hijos? Las palabras resonaron en el grupo, el murmullo de voces se hizo más fuerte. A medida que continuaron discutiendo, la dinámica comenzó a cambiar. Miguel comenzó a notar cabezas asintiendo lentamente. Algunos obreros compartieron sus propios temores y deseos. Entonces, de repente, algo hizo clic. Esto no era solo su viaje, era un viaje compartido. Estaban dispuestos a explorar posibilidades, no solo a escuchar pasivamente. El resto de la reunión transcurrió en un flujo de ideas, preguntas y respuestas. A medida que sus pensamientos convergían, Miguel descubrió que aquellos momentos de tensión y conflicto eran indispensables para forjar un camino hacia la innovación que todos aceptaran. Allí, en aquel instante, se dio cuenta de que su propia resistencia interna estaba disminuyendo, dejando espacio para una apertura genuina a lo desconocido. Al finalizar, sintió que se había sembrado la semilla de una nueva conversación. El primer paso había sido dado, pero sabía que el cambio real tomaría tiempo y esfuerzo conjunto. Mientras regresaba a casa, un renovado sentido de propósito lo llenaba. Sin embargo, la pregunta persistía, ¿sería capaz de mantener a su equipo unido a medida que los desafíos de la implementación de nuevas prácticas agrícolas llegaran? Al llegar a casa, su teléfono vibró nuevamente.
Era un mensaje de Mariana que decía: ¿cómo va tu reunión? Espero que estés implementando lo que hablamos. La frase fue como un recordatorio de lo lejos que había llegado, pero también una advertencia de que había más por venir. La colaboración que había imaginado podría dinamitar tanto su futuro como la estabilidad de la finca. ¿Estaría ahondando en aguas que no podría gestionar? El eco de la incertidumbre comenzó a resonar con fuerza una vez más, mientras contemplaba la dirección en la que debía navegar. La noche había caído, y con ella llegó una densa nebulosa de pensamientos que rodeaban a Miguel como un manto pesado. Al cerrar los ojos se encontraba en la delgada línea que separaba el sueño de la vigilia, luchando contra las imágenes de su día, de las palabras que había compartido y de las respuestas que sus obreros habían ofrecido. Se preguntaba si había dado los pasos correctos. Sin embargo, esta noche, en lugar de la ansiedad habitual, sentía una chispa de determinación que lo obligaba a enfrentar su situación de una manera diferente. Se levantó de la cama, decidido a poner orden en su mente. Sentado a su escritorio, comenzó a escribir. No era un informe ni un análisis financiero, eran sus pensamientos, sus sueños y su visión para el futuro de la finca. En cada palabra, encontró claridad sobre lo que realmente significaba su papel como líder. No solo era un hombre de negocio, sino un arquitecto de oportunidades. Mientras escribía, Miguel reflexionaba sobre lo ocurrido en la reunión. La resistencia de Manuel era solo una cara de un rompecabezas más grande. Entendió que esos temores estaban enraizados en la historia colectiva de su equipo. La agricultura había sido su vida, una tradición que trascendía generaciones. Esto no se trataba solo de él y sus ideas innovadoras. Había que reconocer ese lazo y transformarlo en un puente hacia el futuro. En un momento de inspiración, Miguel decidió que necesitaba ir más allá de una simple presentación. Planeó crear un espacio donde sus trabajadores pudieran expresar sus inquietudes y contribuir con sus propias ideas. Un foro de diálogo donde la innovación fuera un proceso colectivo. Mediante esta estrategia, podría integrar la tradición agrícola respetada con el enfoque sostenible que él defendía, haciendo que todos se sintieran parte del cambio. El amanecer llegó y con él una nueva energía. Miguel se preparó para un nuevo día que prometía desafíos, pero estaba decidido a abordarlos con un nuevo enfoque. Recogió su teléfono, no solo para comunicar a Mariana sus ideas, sino también para buscar su ayuda. Sabía que contaba con su experiencia, y que tenerla a su lado podría transformar su visión en una estrategia real y aplicable. Cuando Mariana respondió, su entusiasmo era palpable. Eso suena increíble, Miguel. Pero recuerda, el cambio no se consigue solo. Tienes que ganarte la confianza de ellos, mostrarles que no estás solo en esto. Esas palabras resonaron en él. La confianza mutua era la piedra angular de cualquier transformación efectiva. Decidido a actuar, preparó un pequeño evento. Convocó a los obreros comunicando que quería crear un espacio donde todos pudieran compartir sus pensamientos y preocupaciones. En el fondo de su mente una pequeña voz le murmuraba que el miedo a la confrontación podía ser un impulso, no un obstáculo. Jamás había sido su estilo esconderse detrás del miedo, por lo que optó por liderar con convicción. Así fue como, al día siguiente, con el corazón en la mano y el sudor combatiendo la incertidumbre, se presentó ante su equipo de nuevo. Esta vez no sería solo un monólogo, sería un diálogo sincero donde cada voz contara. Sintió como la tensión en el ambiente se transformaba lentamente en una mezcla de curiosidad y esperanza, pero en medio de su entrega, un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte. Al final de la reunión, un obrero del fondo, un hombre que había guardado silencio hasta ese momento, levantó la mano. Su mirada era dura, y su voz lo era aún más. Miguel, esto suena bien, pero, ¿realmente crees que todos están listos para dejar atrás lo que saben y arriesgarse a lo desconocido? Las palabras del obrero resonaron en su mente. Esa pregunta lo llevó de vuelta a la realidad. La transformación no sería un camino fácil y para algunos tal vez era una quimera. Pero si había algo que Miguel había aprendido, era que el diálogo era solo el primer paso. Ahora debía demostrar su compromiso, no solo con palabras, sino con acciones que construyeran. Esa confianza tan elusiva, mientras su mente se agolpaba de ideas, se dio cuenta de que el verdadero reto apenas comenzaba. La pregunta que lo acompañaría también era clara: ¿qué pasos estaba dispuesto a dar para consolidar esa confianza y llevar a su equipo hacia el futuro que tanto anhelaba? Empezaría a trazar un plan, pero sabía que para triunfar,
Iba a necesitar más que su propia determinación, esto no era solo una misión personal. Su destino y el de aquellos que dependían de él estaban entrelazados, y ahora más que nunca, necesitaba resolverse a ser el líder que aspiraba a ser. Miguel se sentó en la sala de reuniones, su corazón latiendo con fuerza mientras miraba a su alrededor. Había pasado por un largo camino desde aquel día fatídico en que la palabra, embargo, resonaba en su cabeza como una pesadilla. Ahora la sala estaba llena de rostros familiares, sus obreros, y algunos de los socios más reticentes. Lo que había comenzado como un deseo de salvar su legado familiar se había transformado en un auténtico movimiento hacia la innovación agrícola sostenible. Había escuchado sus quejas y preocupaciones, había permitido que cada voz resonara en su mente, y eso había creado un ambiente de confianza. Había organizado este encuentro no solo para presentar su plan, sino para convertirse en un facilitador del cambio. Los días dedicados a escuchar, comprender y crear un espacio seguro habían dado sus frutos. La resistencia había comenzado a desvanecerse, pero aún quedaba un desafío por delante. Miguel, todos sabemos que has trabajado duro. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que estas nuevas técnicas funcionarán?, preguntó Manuel, el obrero más veterano, sus ojos atravesando a Miguel como un rayo. Esa pregunta ya no le causó temor. Había esperado ese momento. El éxito no se mide solo por nuestras técnicas, respondió Miguel con confianza. Se mide en nuestra capacidad de adaptarnos. Lo que proponemos no es solo un cambio en los métodos, sino una colaboración genuina que involucra a cada uno de nosotros. Con esas palabras comenzó a describir con detalle su plan, lleno de métodos innovadores, y cómo cada obrero tendría un papel crucial en el éxito de la finca. Se detuvo y miró a su audiencia. Haremos un proyecto piloto en una parte de la finca. Cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de participar activamente, aportar ideas y ajustar lo necesario. Esto no es solo mi legado, es el nuestro. Cada uno tiene la responsabilidad de que esto funcione. La tensión en la sala se disipó poco a poco. Las cabezas comenzaban a asentir y algunas sonrisas brotaron en los rostros motrices. Manuel, el escéptico, levantó la mano de nuevo, ahora con una expresión curiosa. ¿Y si no funciona? ¿Tendremos un plan de contingencia? Claro que sí, respondió Miguel, ahora con una sonrisa. Eso es parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es que lo seguiremos juntos. Aprenderemos de nuestros errores y celebraremos nuestros éxitos. Cada paso que demos es una oportunidad para crecer. Lo que antes había sido un campo de batalla de ideas se convirtió en un taller de creatividad. Las preocupaciones se transformaron en propuestas, y la sala estalló en discusiones animadas sobre cómo mejorar la técnica de cultivo, cómo aplicar métodos sostenibles mientras seguían respetando las tradiciones. Esa colaboración no solo revitalizó su enfoque hacia el campo, sino que también sembró las semillas de una nueva confianza entre él y su equipo. Miguel experimentaba un crecimiento tangible, no solo en su habilidad para liderar, sino también en la forma en que había logrado integrar su visión con las esperanzas y sueños de aquellos que lo rodeaban. Al finalizar la reunión, sintió que la atmósfera había cambiado significativamente. Aquella noche, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Miguel miró la finca con una nueva perspectiva. Había conquistado más que una simple propuesta, había logrado construir una comunidad basada en la confianza y la empatía. Al final del día había probado que la transformación no era solo sobre innovar, sino sobre convertir la tradición en un aliado. La recompensa llegó en forma de palabras de aliento de sus obreros. Miguel, estamos contigo, dijeron, y su voz resonó en su corazón, llenándolo de una confianza sólida. Había encontrado su lugar no solo como un líder, sino como un guardián de su propia historia, como un puente entre el pasado y un futuro brillante. Al cerrar la puerta de la finca esa noche, dieron un paso más hacia su sueño. Miguel sabía que los desafíos seguirían, pero ahora no iba solo. Su camino estaba trazado y su propósito renovado. Este era el logro personal que tanto había anhelado, no solo había salvado su herencia, sino que también había transformado su propia visión de liderazgo, convirtiéndose en un verdadero defensor de la evolución. La Casa del Café no solo sería un símbolo de su familia, sino una muestra palpable de cómo se puede fusionar el ayer con el mañana. Tú también puedes ser parte de esta transformación. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las historias emotivas que vienen.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas escuchen estas enseñanzas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber su opinión. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción suya es fundamental para respaldar historias de superación personal. Actúen ya.